Amén, amén y amén. Bueno, déjame hacerte una pregunta y así vamos a captar también, vamos a decir, la atención de toda nuestra audiencia, porque quiero aprovechar para promover algo. Voy a comenzar con esto. ¿Ya viste la película de Sound of Freedom? Todavía no, pero la voy a ver. Hoy es sábado. Vamos, sábado. ¿qué te parece verla mañana en la tarde? Vamos juntos, porque queremos ir con un grupo. Mira, es una película que recomiendo para todos los que no la han visto, si no se ha proyectado en América Latina todavía. Es una película protagonizada por Jim Caviezel, sí, y es una película sobre tráfico humano. En ese sentido, como Estados Unidos es el principal destino del tráfico de niños para ser usados, o vamos a decir, para abusar de ellos, abuso sexual, venta, algo que le eriza los pelos a uno, cosas que suceden. Pero, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque es que hoy vamos a hablar de vocación, y en la película Sound of Freedom, el protagonista, que representa un ex agente del FBI que estaba batallando para detener todas las líneas de tráfico humano, él decide renunciar a su trabajo cuando él, en una redada, rescata. Estoy dando una sinopsis, perdonen que estoy haciendo un spoiler para la gente que no le gusta que le cuenten, pero él, en una redada, rescata a un niñito víctima de abuso sexual, niñito de origen hondureño, y el niño le pide que rescate a su hermana. Pero resulta que la hermana la habían vendido para otro lado y va a parar a la selva colombiana de tu zona. Obviamente. Y este agente no recibe permiso de sus superiores. En realidad era de Homeland Security, tú sabes, de seguridad nacional. ¿Cómo se dice? Seguridad. Bueno, es la agencia de seguridad nacional. Y entonces él no recibe permiso para ir a otro país. Pues ¿sabe lo que hace? Renuncia, y la esposa le dice, mira, si renuncia entonces y ve y rescata a esos niños. La esposa dice, no quiero llevar sobre mis hombros el peso de lo que le pasa a esos niños. Wow. Pero la relación con la temática de hoy de vocación es que alguien en la película dice algo interesante. Cuando Dios te llama a hacer algo, no lo dudes, sí, hazlo. Vocación está relacionado con llamado a. Y hoy vamos a estar hablando de cuán importante es proyectar la vocación con toda pasión, como lo hizo este agente de FBI, que fue el que motivó esta película, y hoy la están viendo millones y millones y millones de personas aquí en los Estados Unidos. Ha roto todos los récords. A pesar de la oposición. Sí, de los medios grandes de comunicación. No quiere que esto se, vamos a decir, se promueva, porque es una realidad muy triste para nosotros como nación americana, ser el primer destino, y a su vez un negocio de más de 160 mil millones de dólares anuales. Sí. Es una locura, es una locura. Sí. Pero qué interesante que Dios llama a este hombre, le cambió la vida a muchos niños, y ahora está cambiando la vida o la conciencia del pueblo americano sobre este problema. Y es tan importante que uno proyecte adecuadamente la vocación. Hay gente, por ejemplo, que canaliza sus estudios, sus esfuerzos, enfocando cuánto puedo ganar, quizás cuánto me van a remunerar, y muchas veces dejan al lado la vocación. Sí. Y es cuando te encuentras personas ejerciendo una función sin pasión. Así es. Desganada. Un ministro no puede hacer eso. Un médico no puede hacer eso, un maestro no puede hacer eso. Cuando tú vayas a proyectar algo, hazlo alineado con tu vocación. Cuando tú lo hagas con toda pasión, el éxito está garantizado. Eso te va a ayudar a vivir, de hecho, con bríos, a vivir con deseos. No hay una cosa tan más fea que un cristiano desanimado, de un creyente cristiano que no transmite pasión. Así es. Porque la vida cristiana es lo más apasionante que uno puede vivir. Es por eso que voy a invitar a la audiencia a meditar en un verso que recoge la manera en que Jesús reta a sus discípulos para que ellos proyecten su vocación cristiana. Estos discípulos, al hacerlo, cambiaron el mundo. Viraron patas arriba el mundo de entonces
hasta el día de hoy. Es Marcos capítulo 6, verso 7. Y estoy usando la versión de Marcos, porque Salcedo, como tú sabes, Marcos se escribe para una audiencia predominantemente romana. Correcto. Gente de acción. Sí. Este es el evangelio que más adverbios de tiempo tiene y más adverbios que implican movimiento. Sí. Inmediatamente, después de esto. Y todo es acción, acción, acción. Desde el mismo es comienzo. para la mente romana. Y aquí entonces se ve a Jesucristo llamando a los 12, encomendándole una tarea, precisamente para que proyecten la vocación. La idea central que quiero dejar, o que queremos dejar en tu mente y corazón, está apareciendo en pantalla en este momento, y es esta: seguir la vocación personal con pasión importa. Seguir esa vocación que viene de Dios, del corazón de Dios, y hacerlo con toda pasión importa. Cuando hay gente apasionada que canalizan su vocación, impactan vidas, cambian realidades, avanzan el bien, animan familias. Aquí en Estados Unidos en este momento se está viviendo una de las situaciones más difíciles socialmente. Sí. La sociedad está deprimida. ¿Puedes creerlo? En Estados Unidos, que es un país de tanto ánimo, los índices de suicidio han ascendido, pero increíblemente. Bueno, tu esposa es doctora, Sí. y ustedes corren una clínica aquí. ¿Has visto que el índice de suicidio se ha disparado en todas las edades? Más del 60% de los adolescentes tienen esa tendencia. Eso es increíble. Usted está escuchando bien, latinoamericano, más del 60% de adolescentes acá Aquí. tienen esa tendencia a pensamiento suicida. Sí. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda canalizar su vocación para lo bueno, hacerlo con pasión, decirle a la gente: la vida que Dios ha creado es buena. La vida vale la pena, hay que vivirla con intensidad. Así que si tienes este verso abierto en tu Biblia, yo voy a estar resaltando 3 aspectos claves. Voy a pedir al hermano Salcedo que tenga la bondad de leer el verso, y después vamos a estar resaltando frases específicas que dan pie a estas 3 verdades claves. Salcedo, tenga la bondad si nos ayuda. Dice así, Marcos 6, 7. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Gracias. Tú leíste una versión ahí que no es Reina Valera del 60, ¿verdad? Reina Valera contemporánea. Contemporánea. Ok, Bueno, ¿sabe pues, que la del 60 pero empieza se- con después, con un adverbio? Se la leo en la versión Reina Valera. Lee la que me nuevamente. sacaste de paso, chico. Listo. No, está bien. El Dice- latino lee la Reina Valera del 60. No, sí, pero se lo leo. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Esa que tú me leíste no es la del 60. Reina Valera 60. ¿En serio? ¿En serio? No, esa es revisada del 60. No. Bueno, Sí, revisada. No se preocupen, él y yo nos entendemos. En la Reina Valera revisada tienes eso. En la del 60 empieza con un adverbio, después. Dice, después llamó a los 12. De hecho, el término griego puede ser traducido de las dos maneras. Las dos están bien. Pero estos son los aspectos claves que queremos señalar. No te preocupes, estamos bien en esa, Sí, no, en estaba esa revisando, versión. porque en ninguna versión de mi reina dice después. Tienes todas las revisiones de la Reina Valera. Aquí tengo todas. Ya te encontraste la de 60. Ya, aquí la tengo. Ahí está. Primera verdad clave que queremos resaltar, que tiene que ver con la vocación, con la pasión para ejercerla. Sentido de llamado personal. Cuando usted y yo tenemos la vocación clara, eso se traduce en un sentido de llamado en la vida, y es un llamado personal. Noten ustedes la primera expresión que aparece en el texto. ¿Ya tiene la de 60? Sí. Ahí, léela ahí la primera. No, pero me sigue saliendo igual. Está bien, déjame yo la leo. Después llamó a los 12. Después llamó a los 12. Si tú y yo queremos proyectar un sentido de vocación con toda pasión, lo primero es que usted entienda el sentido de vocación como un llamado personal. Yo no sé cuántas veces tú no has hablado con gente en América Latina que se preocupan por la manera en que se manifiesta el sentido de llamado. Sí. Si Dios te llama o no. ¿Cómo es ese sentido de llamado? De hecho, yo tengo la convicción de que
todos los creyentes son llamados. Sí, De hecho, lo voy a extender un poquito más. Todo ser humano tiene un llamado que viene de Dios. correcto. Hay un llamado cultural, Ujú. hay un llamado o una invitación a salvación, Sí. hay un llamado a dar gloria a Dios como un ser que tiene la imagen y semejanza de Dios en uno mismo. Sí. Cuando obviamente por la fe en Jesucristo viene una nueva naturaleza a nosotros, hay una reproyección de esa vocación, Correcto. se acentúan talentos naturales que tenemos y se reenfoca toda nuestra vida en una proyección diferente. Pero el llamamiento de Dios normalmente cuando la gente se pregunta, ¿cómo se manifiesta? Bueno, a la luz de la Biblia, el llamado de Dios, una de las maneras más naturales en que se manifiesta es con un deseo persistente en el corazón. Correcto. Que pone Dios. Sí. Un deseo persistente que no varía independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, para nosotros los pastores, ese texto de las cartas pastorales, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, está llamado al ministerio pastoral. ¿Cómo se manifiesta? En un anhelo, en un deseo permanente. Normalmente todo ser humano, y el creyente en particular, tiene un llamado de Dios que se manifiesta en un deseo permanente para hacer algo. También se manifiesta de la manera en que, de esta manera, tú haces algo que Dios te llama y no te cansas. Sí. Lo puedes hacer cuanto tiempo tú estimes conveniente y tú deseas volver a hacerlo. Te levantas al otro día y quieres volver a hacerlo. ¿No te sucede a ti? Sí, esa es la señal inequívoca que uno quiere estar allí. Por ejemplo, el que tiene el deseo de evangelizar, quiere pasar evangelizando, o el que quiere enseñar, O el que quiere ayudar. o el que quiere ayudar, o servir. O incluso el que tiene deseo. Hay un don particular de presidir. Eso nos gusta a los latinos, ¿eh? Sí, Pero vamos a decir en palabras que entendamos mejor, don del liderazgo específico, Don de liderazgo, para sí. empujar acciones. Sí. El que preside con solicitud siempre está abriendo acciones, empujando acciones. El hecho es que tú y yo debemos analizar que la vocación se canaliza en primer lugar como un sentido de llamado personal. Yo mencioné la película Sound of Freedom. Este hombre sintió de Dios un llamado a rescatar estos muchachitos que estaban en una terrible situación de esclavitud sexual. Lo vio como sentido de llamado personal e incluso renunció a un trabajo increíble. Estaba a 10 meses de recibir ya una pensión por ese trabajo. tremendo. Y aquí en Estados Unidos, créanme, con una pensión de ese tipo aquí, se vive como rey en un país latinoamericano. Sí. O sea, es una realidad. O sea, pero el llamado, o sea, la vocación se manifiesta en primer lugar como un sentido de llamado personal. Aquí va el segundo. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decir algo porque este punto es esencial para que todos los creyentes sepan que cuando se habla de llamado, no se está hablando de una sola cosa o ministerio en especial o Sí. específico. Y aquí hay una confusión. Es verdad, Porque- tienes razón. Porque cuando decimos, usted tiene el llamado, a veces pensamos, usted quiere ser pastor. No. Esto no se está refiriendo a que sea pastor o a que sea apóstol o a que sea profeta, no. Sino a un llamado particular de Dios a todos los creyentes Sí. para trabajar en el reino. Eso es muy importante y esencial porque hay mucha confusión en todo el mundo. Y es bueno que de una vez lo clarifiquemos. Sí, Todo verdadero creyente es llamado por Dios. Todos. Para trabajar e impactar. Tú lo eres, lo somos nosotros. En América Latina se ha idealizado y separado el llamado pastoral y dice, Sí. ¿tú eres llamado o no eres llamado? Sí, Todo así es. creyente es llamado. y allí va el juego o el enlace con los dones en particular. Dios nos ha derramado dones diferentes a cada uno. Y de acuerdo a ese don es, entre comillas, mi llamado. Y sabes que es bueno también que digamos a la audiencia, el día 23 de agosto nosotros vamos a estar involucrados en un training, en un entrenamiento que después vamos a proyectar hacia toda nuestra congregación aquí que se reúne en persona y también hacia el mundo online. Tiene que ver con el carácter único
Sí, de los dones que Dios nos ha dado. así es. El énfasis de ese programa que vamos a estar lanzando es descubrir las capacidades únicas, especiales que Dios nos ha dado a cada uno, pero esta está la diferencia con la versión anterior de hace 2 décadas. Sí. Hace 2 décadas había énfasis en nuestras iglesias latinas de descubrir los dones para correr programas dentro de la iglesia. Dones para ejecutar o mirar hacia adentro de la iglesia. Aquí estamos hablando de descubrir los dones que Dios nos ha dado y las capacidades únicas para impactar el mundo hacia afuera. Sí. ¿Qué es más, yo diría, es más bíblico? Porque nosotros debemos interpretar nuestra propia vida en el contexto de una misión. Correcto. Y aquí ya estoy introduciendo el segundo aspecto. Magnífico. Aquí va. La vocación ejercida con pasión no solo implica un sentido de llamado, implica también un sentido de misión de vida. Vean la segunda frase de esta porción bíblica. Dice, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Aquí la palabra enviar es exactamente el vocablo de donde viene apóstoles. Y ese apostelo implica el envío con un encargo, implica poner las bases de algo, correcto, implica iniciar algo. El hecho de que envíe 2 es que es súper importante en el Evangelio de Marcos, también en el resto de los evangelios, el hecho de 2 testigos mínimo, sí, para que algo sea creíble. Viene del Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno canaliza la vocación que Dios ha hecho a nuestras vidas, eso se traduce también como un sentido de misión en la vida. Cada uno de nosotros tiene un sentido de misión, de propósito. No es igual la vida con nosotros que sin nosotros. Dios tiene un sentido de propósito para nosotros. A mí la imagen que más me gusta para hablar de un sentido de misión o propósito viene del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, que es uno de los más usados por los evangelistas. Así es. Y Isaías presenta el cuadro del llamado y envío de Dios, presenta al creyente como una saeta, una flecha en la aljaba del valiente, ¿verdad? Sí. Y dice que Dios toma una saeta bruñida que Dios ha preparado, que Él ha pulido, y entonces la lanza. Dice que Dios nos ha llamado para ser y para hacer. Es para hacer algo, hijos de Dios. Así es. Redimidos por Dios, liberados por Dios, salvados por Dios, pero para hacer algo. Hay un sentido de misión. La única manera en que Dios se nos ha revelado a nosotros es que se ha revelado como un Dios que se autoentrega en misión. El Padre envía el Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu. Son los envíos intratrinitarios, es decir, la Trinidad no es simplemente una doctrina, un dogma. La Trinidad significa Dios autoentregándose en una misión para salvar al hombre, para transformar al mundo, para erradicar el mal. Y el único estado en que puede vivir adecuadamente una iglesia y un creyente en particular es en misión. Es en sentido de misión. No importa la edad que tú y yo tengamos. Cuando uno siente que tiene una vocación que viene de Dios, eso se traduce también en un sentido de misión. O sea, nosotros viviendo aquí en Estados Unidos, sí, vivimos con un sentido de propósito, de misión. Dios nos está usando aquí en First Baptist Orlando. Correcto. Nos está usando en múltiples ministerios. El día de mañana con otra edad y otras capacidades nos usará de otra manera. Así es. Pero la vocación permanece constante. ¿Alguna palabra? Sí, dos cosas para complementar. Uno sobre la palabra apostelos, ¿no? Apóstoles, enviado, que usted estaba diciendo. Yo lo traduzco en un vocabulario moderno como un emprendedor, porque es un iniciador. ¿Sí? Entonces, uno que es enviado tiene que ingeniársela para saber cómo va a hacer su misión. ¿Sí? Y poner los cimientos. Porque la Biblia no nos dice hagan A, B y C. Es muy interesante porque en la Gran Comisión Jesucristo nunca dijo, sí, aquí tienen el documento, háganlo así. El mapa. Del 1 al 3. No, nos dijo, vayan y discipulen a las naciones. Ahora, nos corresponde a nosotros inventarnos
inventar, ser emprendedores. Y la otra cosa es, los envió no como un llanero solitario, sino como equipo. Así mismo es. ¿Sí? Esta mesa, Es por una ejemplo, responsabilidad compartida. exacto, esta mesa representa eso, es un ejemplo. Ujú. ¿Sí? En los tiempos modernos, ¿sí? Una persona no puede hacer todas las cosas, No. tiene que ser un equipo. Así ¿sí? es. Y cuando hay equipo, hay un balance, hay diferentes ángulos de ver la misma meta, se ve de diferentes ángulos. Y entonces se proyecta más y se puede alcanzar mejor. ¿Sabes lo que me recordaste? Sí, Cómo Pablo fundó la iglesia de los Corintios. sí, Con Aquila y Priscila, que lo habían expulsado de Roma, se encuentran con Pablo y de hecho eran del mismo oficio, hacer tiendas. correcto. Y la gente se pregunta de dónde sacó eso Pablo. Sí, Porque Pablo era un erudito, Pablo era un fariseo, Así Pablo es. era un especialista sí, en Biblia. Bueno, pero en aquel entonces, en el mundo greco-romano, los niños adquirían el oficio de los papás y recibían un entrenamiento especial. El de Pablo fue hacer tiendas. sí, Y ese emprendimiento lo ayudó para sostenerse y fundar la iglesia de los Corintios. correcto. Eso fue una cosa interesante. Pablo nunca fue solo a plantar iglesias. ¿No? Es interesante y por eso, en parte, sí, en todas las teorías que hay, él se molestó con Marcos, porque cómo lo va a abandonar en medio de un viaje Se molestó con el jovencito. con el que- jovencito. ¿Sí? Sin embargo, después al final le dijo, tráeme a Marco que es útil para el ministerio. Sí, Así sí, que sí. si tú eres joven, no te desanimes. ¿Eh? Aquí va la tercera idea, muy sencilla. Sentido de avanzar el bien. Vocación ejercida con pasión implica sentido de llamado, sentido de misión y definitivamente un sentido de avanzar el bien de Dios. Mire cómo termina el pasaje. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mm, Esto es interesante, Salcedo, porque nosotros no tenemos la fuerza, no tenemos la potencia, no está en nuestras manos y naturaleza meternos en un terreno que yace bajo autoridades espirituales más poderosas que nosotros. sí, Esto tiene que venir alguien como el Señor y darnos esa autoridad. correcto. Aquí la palabra autoridad implica jurisdicción, permiso. Ujú, Por algo, la gente, en la gran comisión de Mateo, la gente se lo olvida. Todo el mundo enfatiza ser discípulo, sí, o a las naciones. La gente se le olvida un verso antes, que es un indicativo importante. Toda potestad autoridad. o toda autoridad me es dada en el cielo Ujú. y en la tierra. Por tanto, yo los involucro a ustedes acá. Ujú, Hay realidades espirituales de maldad que quieren destruir al ser humano, a la pareja del ser humano, a la familia humana, a la sociedad de los seres humanos. Cuando tú y yo proyectamos una vocación y es algo que viene de Dios, eso no solo se manifiesta en un sentido de llamado, de misión, sino también de avanzar el bien. Por eso hay que hacerlo con pasión. Cuando tú y yo proyectamos la vocación, estamos avanzando el bien de Dios en un terreno que yace bajo el maligno, pero que definitivamente el Señor conquista. sí, El Señor aniquila toda manifestación de maldad. Él lleva un proyecto salvífico de bendecir todas las familias de la tierra, de restaurar y renovar todo el mundo, de tal manera que vamos a disfrutar cielos nuevos y tierra nueva. Es algo que Dios Tremendo. hace. ¿No es algo extraordinario eso? increíble. Sí, Yo he dicho esto muchas veces, pero quiero reiterarlo. El mal avanza en la medida que el bien se retira. El bien no es el que sobra, así es. el mal es el que está de más. Así que quiera Dios que Salcedo, yo, tú que me estás escuchando, podamos entender y proyectar el sentido de vocación con toda pasión, sabiendo que eso lo usa Dios para avanzar el bien. Queremos Así es. terminar, queremos cerrar diciéndote lo siguiente: vive la vida con toda intensidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios tiene cosas tremendas para ti, para nosotros en el día de hoy. No vivas desganado, no vivas desanimado. Pídele a Dios que te ayude a sacar de las reservas emocionales y espirituales y a proyectar una vocación con toda pasión. Eso también importa. ¿Alguna palabra final? Sí, el llamado es importante por la misión y por esa autoridad. El mundo nos necesita porque vive en ese mundo de maldad. El diablo
como le decimos nosotros, que es la fuente de toda maldad, Ujú. ¿sí? Y es real. Y es real, vino para hurtar, Matar robar y destruir. Entonces, robarnos la paz, robarnos la vida, robarnos todo, hurtarnos todo y destruirnos Ujú. de una u otra manera. En el libro de Marcos hay dos cosas que se destacan en el ministerio de Jesús. Siempre estaba sanando y siempre estaba echando fuera demonios. Ujú. Porque los demonios lo que hacen es atormentar a la gente. Sí, Y hoy mucha turbarlo. gente vive atormentada por las finanzas, ¿sí? Por la familia, por los hijos. Hay muchas facetas de ese tormento en que vive la gente. Nosotros los creyentes tenemos la autoridad para contener y cambiar ese panorama. Quizás en es cada familia. bueno cerrar siguiendo el verso que tú has citado, ¿verdad? Que el maligno vino a robar, matar y destruir, pero Sí. Cristo dijo, yo he venido Así para que es. tengan vida y Amén. para que la tengan en abundancia. Es nuestro mayor deseo. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.